Bienvenidos sean todos ustedes a esta sesión que hemos armado para comentar de los puntos a considerar del cierre 2021 para efectos de normas internacionales, normas mexicanas, IFRS y las NIF. El día de hoy nos acompaña el contador público Armando Arteaga, actual presidente de la Comisión de Normas de Información Financiera de la zona centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, maestro en impuestos por parte del IEE y actualmente está cursando el doctorado en ciencias de lo fiscal, que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. También nos acompaña el contador público certificado Juan Fernando Basalúa, contador certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y también actuario, que también es una eminencia en todas estas áreas del D3 y por eso es que también nos acompaña el día de hoy. Muy buenas tardes, Juan Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Rodrigo. Gracias por tu auditorio y a ti por esta invitación. Aquí estamos. Pues bueno, un poquito retomando la plática, les digo que son gajes del oficio cuando está transmitiendo la cuestión uno en línea. Les invitamos a que los pongan los comentarios en la parte de abajo y hacer esta interacción con ustedes, que justamente lo que estamos haciendo es ver algunas dudas que se pudieran ir generando y poderles ayudar en algo. Estamos en el mes de noviembre todavía, hoy es 30 de noviembre y ya estamos a unos cuantos minutitos para poder concluir el año, que estaríamos hablando que sería este 2021. Tenemos todo diciembre para poder ver y poder analizar, cerrar números, hacer este inventario. Tenemos todavía muchas cosas para poder hacer en este cierre 2021, pero le vamos a enfocar con ciertas dudas o cosas que nos llegan a pasar con los cierres con base en estos estándares internacionales o nacionales que son conocidos como normas de información financiera. Y para esto, bueno, pues vamos a empezar una ronda de análisis que el día de hoy estamos diseñando. Y voy a empezar contigo, Armando, a ver si nos ayudas a poder dar una observación, algún antecedente o algo que quisieras compartirnos referente a esta perspectiva del cierre 2021. Sí, mira, yo creo que este cierre 2021, yo creo que tiene ciertas características, y yo creo que también las características del 2020. ¿Por qué? Porque estábamos en esta famosa nueva normalidad. Yo creo que muchas de las empresas quieren ser resilientes, quieren adaptarse a reactivar sus operaciones de negocio en este escenario de la pandemia. ¿Qué ha habido de cambio? Yo creo que hemos vivido muchos cambios, ¿no? En las empresas, incluso en nuestra profesión contable, ¿no? Ha habido muchos temas que hay que platicarlos, y que efectivamente ahorita en las empresas, cuando venimos al cierre del año o al cierre contable, pues nos empezamos a dar cuenta que ha habido cambios como aumento en el comercio en medios electrónicos, modificaciones en contratos de arrendamiento, algunas entidades han tenido ayudas públicas, ha habido muchos riesgos de incurabilidad, ha habido riesgos de créditos, hay que ver cómo se han manejado las líneas de financiamiento, no digamos más también la valorización de los activos o deterioro de estos mismos, en fin, toda una incertidumbre que hemos estado viviendo durante el 2020 y el 2021. Entonces, el 2020 platicábamos, incluso se comentaba, yo creo un punto importante que quiero empezar, que ese es un postulado básico, y creo que dentro de la IFRS también es una hipótesis, ¿no? Negocio en marcha. Yo creo que aquí, ahorita es importante que el administrador tenga que empezar a valorizar, ¿sí? Cómo ha sido el efecto total financiero dentro de la entidad. Es decir, estamos dentro de la hipótesis del negocio en marcha, estamos dentro de que el negocio realmente está en negocio en marcha, o tiene alguna situación imperativa que le ha afectado, ¿no? Entonces, recordemos que es básico en este cierre contable de tomar en cuenta los cuatro estados financieros básicos y sobre todo sus notas, ¿no? Ver, analizar el punto de vista sí cuantitativo de las cifras, pero también cualitativo de las cifras. Entonces, yo creo que esa parte cualitativa es lo que nos va a incidir
a la utilidad de los estados financieros. Es decir, a la toma de decisiones que podemos tomar en relación a hoy y a futuro en relación a la entidad. Entonces, es importante por eso este tema de analizarlo desde un punto de vista contable, cierre. Oye, ¿cómo estás en tu balance general, tus activos, pasivos, capitales? Tu efecto resultados, cómo has manejado tus flujos de efectivo y cómo vienes de cambio en tus capitales contables. Y sobre todo, cómo estás explicando los rubros en los estados financieros. Sí, ¿qué tanto alcance le estás dando a la comprensión de esos estados financieros para que los usuarios que hacen la toma de decisiones estén en decisiones correctas? Entonces, yo creo que es imperativo analizar, porque también en todo el cierre contable tenemos que platicar. Hay tres situaciones que se pueden ver o analizar con respecto al tiempo y no debemos de confundirlo. Uno, negocio en marcha. Dos, periodo contable. Y tres, ciclos normales de la operación. Yo creo que son imperativos esos tres lineamientos para empezar a planear o empezar a hacer nuestro cierre contable. Que de una u otra manera, digo, con respecto a mis amigos los fiscales, nos va a impactar para ese cierre fiscal, ¿no? Que nosotros también tenemos que ver en su modalidad del impuesto causado y del diferimiento que puede tener. Y dos fechas importantes que quiero dejar aquí también entredicho en la mesa para que lo platiquemos, porque tiene que ver con la NIF B13, ¿no? Hechos posteriores. Que no confundirnos también con la fecha del cierre contable, con la fecha de autorización de los estados financieros. Por ahí nos hemos encontrado en la práctica que incluso hay algunas entidades, fíjate que todavía a 2021 sus estados financieros del 2020 no han autorizado muchos estados financieros, ¿no? Y tal parece que tenemos una afectación muy importante en nuestra práctica contable. Entonces, habrá interrogantes y habrá dudas que tendríamos que comentar, y yo creo que nuestro auditorio también se va a preguntar, ¿no? ¿Qué va a pasar con los que con los estados financieros que no son actualizados? Sigue todavía esos hechos posteriores. ¿Qué pasa con la cuestión del negocio en marcha y cómo vamos a cerrar nuestro cierre contable para estar en una nueva circunstancia económica fiscal? Luego, entonces, también hay que tomar en consideración en ese cierre contable que vienen cambios importantes. Desde el punto de vista contable, pues viene el cambio del marco conceptual, que ya lo hemos platicado. Y en el aspecto fiscal también vienen cambios importantes que de una u otra manera nos van a afectar también a las entidades económicas. Entonces yo creo que este cierre contable es importante para todos aquellos hacedores de la información, quien revisa la información como auditores y sobre todo quien toma decisiones en las entidades de esta información contable financiera, Roy. Fíjate, ahí Armando, retomaré uno de los comentarios que estás haciendo. Hay que identificar que los estados financieros tienen un objetivo que es la toma de decisiones y obviamente que sea oportuna para que al final de cuentas pueda servir. Es preocupante lo que dices que hay en algunas ocasiones que has encontrado, también yo he encontrado, seguramente muchas de las personas que nos están viendo lo han visto, que al momento de elaborar estados financieros, más bien le estamos dando un enfoque fiscal para poderlo presentar en una declaración anual, más que para poderlos entregar en una asamblea de accionistas, que es donde estarían tomando la cuestión de la aprobación y la toma de decisiones referentes sobre la información financiera. Y muchas veces, ¿por qué? Porque luego se esperan a un dictamen financiero o un dictamen fiscal que al final de cuentas se entrega en el transcurso del año. Entonces, creo que esto pierde oportunidad de esa toma de decisiones. O sea, también para qué hacer tanto esfuerzo en tenerlo todo perfectamente evaluado, reportado, registrado, reconocido, si al final de cuentas el día de hoy no están aprobados por una toma de decisiones o no te están sirviendo para realmente para una toma de decisiones. Creo que el comentario que está diciendo es importante porque el esfuerzo que se está desarrollando es con un objetivo. Y esto, pues estaríamos hablando que estos comentarios que está diciendo, creo que hay que considerarlos como un marco conceptual que también estás haciendo referencia y de estos postulados básicos que también necesitamos considerar para efectos de el cierre, no solamente el 2021, sino creo que para los cierres
que podamos tener para todo aquí en adelante. Juan Fernando, no sé si quisieras complementar algo de esto que acaba de decir Armando, o nos vamos a otra idea que tú pudieras tener para este cierre. Gracias, Rodrigo. Sí, puedo complementar lo que comenta Armando y además adiciono algunos puntos interesantes. Efectivamente, como dice Armando, van a haber cambios contables, van a haber cambios fiscales y como también resaltaste tú, Rodrigo, pues evidentemente sí, estoy de acuerdo, la información financiera es totalmente financiera. A reserva de la provisión de impuestos, los estados financieros no pueden contener partidas fiscales, eso nos tiene que quedar muy claro. Las partidas fiscales que puedan surgir de todos los cálculos, pues son para tenerlas contempladas en papeles de trabajo y demás, y que puedan ser, nos van a ayudar a revelar y para poder hacer nuestros planes fiscales y nuestro cumplimiento. Pero hasta ahí estoy de acuerdo. Y efectivamente, desde las partes del cierre de estados financieros que tenemos, pues tenemos que contemplar las famosas estimaciones contables, porque siempre en los inventarios físicos, por ejemplo, en el caso de las estimaciones por obsolescencia o por baja rotación de los inventarios, nos va a servir la toma física del inventario pues, para poder identificar a través del jefe de almacenes cuáles son aquellos lotes, aquellos inventarios que pueden ser de lento movimiento, que pueden tener averías o pueden ser obsoletos, ¿no? En el caso de otras estimaciones ya conocidas como la pérdida crítica esperada, pues uno tiene que hacer el cálculo de valores esperados sobre lo que se va a recuperar de la cartera, por ejemplo. En estos cálculos que son a través de ciertas probabilidades y demás, pues que también se tienen que determinar cuáles son esos valores de las pérdidas críticas esperadas, incluso de clientes y de deudores diversos. En el caso, por ejemplo, también del tema de depreciaciones contables, pues tenemos que ver que estén correctamente ajustadas las depreciaciones. Por ejemplo, en los activos por derecho de uso de la IFRS 16 y la D5, también tenemos que estar al pendiente de estas nuevas partidas, que no se nos olvide que se requiere su depreciación, así como el pasivo requiere de saldos insolutos a través de tablas de amortización, de saber cómo se van llevando a cabo, para efecto nada más de las rentas como arrendatarios que somos en un arrendamiento operativo llamado antes así, y que ahora para los arrendatarios, pues todo es arrendamiento, ¿no? En esta nueva NID de 5 y en esta nueva IFRS 16 de 2019 para acá. También el tema de las normas que se utilizarán o que nos van a impactar para el año entrante, es importante tener esos datos porque es una revelación interesante. Como decía Armando, oye, los hechos posteriores o eventos subsecuentes, así también conocidos por los auditores externos, la fecha en que se son a autorizar la emisión de los estados financieros, que la administración es la que tiene ahí la facultad para saber cuál es la fecha y es la que detona la fecha en que se autoriza la emisión de estados financieros. Otro de los puntos importantes es el tema de los instrumentos financieros. Aquellas entidades que están por IFRS, pues sabemos que hay unas pruebas que se llaman las pruebas SPPI y actualmente las normas financieras que convergen con las IFRS, entre la NIC 20, la NIC 10, etcétera, pues hay unas pruebas SPPI que se tienen que hacer para poder identificar que los instrumentos financieros, ya sea de activo o de pasivo, no están a valor razonable y son a costo amortizado. Y para eso se tienen que someter las pruebas SPPI. Evidentemente al sistema financiero le afecta más estas pruebas SPPI porque toda su cartera pueden ser instrumentos financieros. Una entidad normal, pues la cartera es una cartera meramente comercial y como tal, pues no tienen contratos muy propios como instrumentos financieros y nada más lo vamos a ver en algunas partidas de tesorería que son sus instrumentos financieros en algún pasivo con sistema financiero, ¿no? También esto implica las tasas efectivas, porque déjenme decirles que las tasas efectivas, o sea, de interés efectivo que se calcula en las cuentas por cobrar instrumentos financieros que son principal intereses, instrumentos financieros para generar principal intereses, tenemos que ver que esas tasas efectivas se estén llevando a cabo. Todo el sistema financiero a partir del 2022 tiene una nueva normativa. En el banco, por ejemplo, los bancos tienen que entrar en 2022 con esta nueva normativa y una de las, vamos a decir, del coco
que tienen la información financiera y todos los que trabajan en banco, pues es que sus sistemas aplicativos ya estén, vamos a decir, que determinando las tasas efectivas, y esas tasas efectivas sean calculadas de acuerdo a las comisiones por apertura de crédito, otras comisiones que detonan la aprobación del crédito. Entonces, las cuentas por cobrar tienen que darse por tasas efectivas que van incluidas en toda la tabla de amortización. Otro tema interesante es la tasa efectiva, ahora sí que hablando de tasas efectivas, la tasa efectiva pero fiscal, la tasa efectiva fiscal que marca la NIF 4 y la IAS 12, que se refieren a la tasa de ISR que se calcula por las diferencias temporales entre cifras contables y fiscales. Esa tasa efectiva, que también es mucho coco para entidades para hacer la conciliación de las tasas, tanto la impositiva y llegar al efectivo al revés, pues también tenemos que tener todos los datos de la conciliación contable fiscal bien armados y bien estudiados con el objeto de poder armar correctamente las tasas que se van conciliando para llegar de una tasa a la otra, ¿no? Todas las revelaciones de las partidas por ejemplo, de las NIF para las IFRS o de las IFRS que tenemos, entre ellas tenemos una partida muy interesante que es que ahora todos los valores razonables los tengo que mostrar por niveles, nivel 1, 2 o 3. Y esos niveles que marca la IFRS 13 o la NIBE 17 sobre la determinación de valores razonables, pues tenemos que identificar en qué nivel tenemos ese instrumento financiero, ¿no? Por ejemplo, aquellas entidades que tienen derivados o tienen tesorería, instrumentos financieros de capital, o sea, por emisoras, tienen que ver cómo son valuados. Entonces, sí son muchos temas los que tenemos nosotros que cuidar para el cierre, ¿sí? Los valores razonables, los niveles de valor razonable, y no se diga en el tema de los consolidados, ¿no? Ahí tengo también una serie de información sobre estados financieros consolidados, porque recordemos que consolidados, pues tenemos que armar muy bien las partes relacionadas para saber cómo las vamos a eliminar, desde preparar los estados financieros no consolidados, separados, y la controladora pues debe tener los datos con evidencia suficiente de dónde saca las proporciones accionarias, si hay alguna empresa que se está desconsolidando en el periodo o apenas se integró, si la tiene que puede formar parte de los consolidados, la tendrá que integrar y tener toda la información que coincida, sobre todo sobre los saldos y operaciones de las partes relacionadas. Entonces, son parte de los temas que tenemos que vigilar tanto para la IFRS 10, la IFRS 10, o aquí en México la NIP 8, ¿no? También de estados financieros consolidados y combinados, por ejemplo. Oye, ahí Juan Fernando, nos llevaste un poco de todo nueva normatividad que podemos tener en normas internacionales, como la cuestión de ingresos, la cuestión de arrendamiento, que se van ido incorporando y modificando de esas IAS o de esas NIC que anteriormente estábamos llevando. Y también el repaso de lo que ha sucedido, como dices, un parteaguas de 2018 hacia la fecha, que ya tenemos instrumentos financieros, tenemos ingresos, tenemos costos por contratos con clientes, tenemos la cuestión de las criptomonedas que entran en vigor a partir de este año. Entonces creo que estás dándole una puntualidad de forma de medición, norma internacional o evaluación a nivel nacional de este tipo de información que al final de cuentas creo que ayudaría mucho para poder analizar. Pero así como lo estoy describiendo, se ve muy impresionante la cuestión del trabajo para poderlo realizando. Y creo que esto en el día a día se tiene que ir analizando estos mecanismos de evaluación que se están realizando para que justamente al final del año no se te empiece a complicar. Pero déjenme contestar un poquito la cuestión del chat, que llegó un comentario, creo que importante por el comentario que nos estaba diciendo Armando, y justamente amarrando con todo esto del primer acercamiento que estamos haciendo con la primera pregunta, es de Martín Rojas. Dice, ¿cuál es el uso que ustedes consideran que se le da a los estados financieros en la actualidad? Siga un poquito. ¿O será acaso que aún no hemos podido transmitir al verdadero usuario de la información financiera, le hace los dueños o a quien tome las decisiones del negocio de los estados financieros,
que son importantes y que los contadores que proveen esta información pueda ser adecuada. ¿O será que aún no hemos convencido a los responsables de preparar la información financiera verdadera, la verdadera necesidad de conocer temas importantes como negocio en marcha, evaluación de cierre, como el diferido o los hechos posteriores, como lo ha mencionado el maestro Armando en forma de pregunta? Nada más antes de poder darle la palabra a Armando para ver si un poquito el contexto pudiera darlo, yo creo que el comentario que nos está diciendo Martín, creo que es importante. Creo que como contadores no hemos sabido informarle a transmitir el mensaje de la importancia al usuario de la información. Y eso me ha tocado ver que hay algunos contadores que pueden estar haciendo bien un reconocimiento, una evaluación, una presentación, una revelación, te entregan los 4 estados financieros, te vienen con notas, te lo ponen con razones financieras y me ha tocado ver que el dueño de la empresa, el tomador de decisiones, lo tiene almacenado en su correo electrónico en pendientes por ver. Creo que también la saturación que ha tenido el usuario de la información a veces no le da para poderlo analizar y sobre todo el llenar de información que al final de cuentas ni siquiera él puede entender. Creo que es un problema de nosotros como hacedores de la información, el que tampoco no hemos sabido el sentarnos y transmitirle la información procesada dentro de los estados financieros a ese usuario y también en una realidad, creo que como contadores nos hemos perdido en que en la técnica que nos enseñaron así han estado las cosas y no nos hemos acercado a ver estas normas internacionales, estas normas mexicanas, estas formas de poder darle una estandarización a la información que es necesaria. Ni siquiera nosotros hemos visto una cuestión, una actualización para efectos de toda esta evolución que tenemos en diferentes normatividades y que lo hemos tenido en el transcurso del tiempo como una evolución. Muchos consideran, o me ha tocado que todavía siguen diciendo, el boletín actualmente, y el boletín, el B14 es el único que sigue vivo, considerando entre comillas, porque el boletín C15 todavía en 2001 quedaría vivo, mañana en enero del 2022, pues bueno, ya será una NIF. Pero creo que esa evolución, creo que sí, realmente como contadores no hemos sabido valorar nuestro trabajo y tampoco no hemos sabido poder darle la información necesaria al usuario de la información, un poquito metiéndome en la pregunta que estaba haciendo Martín Rojas y que, bueno, se le está dirigiendo a Armando. Armando, no sé si quieras complementar algo más. Y mira, yo creo que todos nosotros que siempre hemos estado, incluido Martín Rojas, que la verdad nos hemos dedicado todos estos años a permear el conocimiento de la norma de información financiera. ¿Cuál es mi óptica que yo veo desde el punto de vista práctico? Mira, y lo hemos visto nosotros como capacitadores, como docentes, y en el día a día, en el cotidiano. Primeramente, aquí en México, yo creo que más del 90% de las empresas son pymes, son consideradas pymes. Eso es importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahorita con el tema que está tomando Juan Fernando y está comentando la IFRS, todo lo que viene de cambios del 18 a la actualidad, alguien nos estará escuchando y va a decir, oh, no, no, ya está complicado, es complejo, ¿sí? No, cuidado, quizás nosotros en muchas de las pymes no tenemos instrumentos financieros o alguna operación compleja. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que ver quizás nosotros aquí como empresa pyme? Nada más quiero hacer un paréntesis y eso cito CINIP. CINIP siempre ha comentado. La NIP mexicana no hay ni NIP mexicana para pymes ni NIP full. Es para todos aquí en México. Ya vivimos nuestro proceso de convergencia y la norma de información es para todos, ya seas pyme, chiquito, pequeño, como te estés clasificando. ¿Y cuál es la intención? Permear la norma de información financiera, sobre todo en esta parte cualitativa. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, incluso con todo respeto a nuestras universidades, nos han mecanizado tanto, ¿sí? En una contabilidad mercantil, yo le llamo una contabilidad mercantil, es decir, hago mi registro diario, me voy al mayor, determino mis estados financieros, me cuadro y digo estoy correctamente. Es más, de hecho, nosotros lo vivimos, ¿no?
Entonces, sin embargo, siempre ha estado una normativa aquí en México, estaban los principios que se vinieron el CINIF los trajo a la norma de información financiera, se fueron derogando uno a uno y hoy quedan 55 en la NIF mexicana y un boletín. Entonces, esas 55 de todas las que tú tienes, pues quizás no tengas aplicación en ellas, pero las que sí tienes, sobre todo llevar, sin mi particular, pero sobre todo, yo digo, lleva la cuestión de marco conceptual, es decir, empezar por postulados. Que tu balance, por decirlo, tu balance, digas al final en el cierre contable o la pregunta sea, oye, todas mis partidas de activo están a valor de realización o neto de realización y todos mis pasivos y mis capitales están a valores de liquidación o neto de liquidación según corresponda, pues llevando conceptos de marco conceptual y apegándome a norma particular. Es así. Entonces, eso me va a llevar a que mi información contable financiera sea útil. Sobre todo, lo llevamos bien en el contexto del tiempo y del espacio para la toma de decisiones. ¿Sí? Y empiezo a analizar ahorita en el cierre contable. A ver, transacciones, ¿qué debemos tener problemática en el análisis de las transacciones? Yo creo que donde sí tenemos problemática y quizás hay una complejidad en la aplicación de la norma, cuando ya tenemos que dar reconocimiento contable a transformaciones internas u otros eventos. Porque muchas veces nuestro sistema contable o nuestro control interno o el hacedor de la información no alcanza a ver, ¿sí? Observar ese problema complejo. Vamos, deterioro. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las empresas, las pequeñitas, oye, ya apliqué mi depreciación. Oye, quizás tengas un deterioro. Oye, pero aplicar el IPC 15 entonces ya requiere una complejidad. Pero me puedo llegar de un asesor o de una persona que sabe, porque puedo tener deterioro. Lo mismo pasa en inventarios, ¿sí? Lo mismo pasa en mis pasivos e incluso en la misma actualización de mi capital, es decir, en la aplicación de la NIPSE 11. Entonces, son partidas que yo creo que todas las empresas sí podemos tener. ¿Por qué? Porque en la PYME tenemos, ¿tienes cartera? Sí, podías tener entonces por ahí pérdidas crediticias esperadas, ¿no? Puedes tener tus activos tangibles de larga duración, posiblemente de deterioro. Tienes intangibles, hay que ver cómo lo valoraste, cómo lo adquiriste y quizá pueda haber si una amortización, algún intangible. En los pasivos podríamos hacer el mismo análisis. Y lo que yo más veo preocupante, que muchas veces por ahí hay comentarios con respecto a los colegas, dices, pues vamos a determinar el impuesto causado y la PTU causado. Oye, pero también dentro de sus operaciones puedes tener ese efecto de temporalidad. Por lo tanto, también tenemos que hacer reconocimiento contable, ¿sí? Del impuesto directo diferido y de la PTU diferida. Oye, y si tienes trabajadores, hay que valorizar cuáles son sus beneficios, ¿sí? Ya sea por cuestión legal o por cuestión asumida. Hay beneficios. Oye, pero es que es muy caro el actuario, Fernando, viene y me cobra muy caro. Bueno, no es tan necesario, o sea, podemos hacer, dijo Fernando, uso de estimaciones, ¿sí? Pero lo importante es que nuestra información vaya a un contexto real. Y una vez que, como hacedores de la información, viene esa parte cualitativa que es la comprensión. Y sobre todo la comprensión, si al empresario, ¿sí? Si a los socios, sí a los accionistas. Ahora, nadie dijo que simplemente hay entidades sencillas o complejas. Recordemos que norma de información financiera también está diciendo o me habla de las entidades lucrativas y de las entidades no lucrativas. Y de entre esas entidades no lucrativas, aquí en México también son bastantes. Y también ellas requieren de un cierre contable. Y dentro de ese cierre contable también hay normas particulares que pueden ser imperativas en el cierre contable. Es decir, en la determinación
es importante ahorita en el cierre contable el impacto en entidades lucrativas, en el capital contable y en las entidades no lucrativas al final el impacto al patrimonio contable. Que en caso de que esa hipótesis del negocio en match no se esté dando, ¿sí? En caso de entrar a procesos de tirada o liquidación, ¿sí? De una u otra, ahí vamos a hablar en, el, en los procesos de liquidación, vamos a ver todo el efecto que realmente hemos hecho de NIF durante el transcurso del tiempo, en capital contable o en patrimonio. Es por ello la importancia de sí permear y seguir luchando por permear la importancia de la aplicación de la norma de información financiera mexicana y de la IFRS por todas aquellas entidades que están aquí en México o que entidades que tienen relación con otros países y sobre todo que tenemos que aplicar pues, norma internacional. Ahora, también recordemos que por ahí en 22 viene un gran cambio en la reforma fiscal, precios de transferencia. Y en precios de transferencia, con ese gran cambio, entonces la autoridad está también visualizando qué pasa con esa relación, ¿no? Esa NIF 13 de las partes relacionadas y cómo vas a estar haciendo esos reconocimientos contables de tus partes relacionadas. Entonces yo creo que sí es importante seguir permeándolo, seguir trabajándolo, sobre todo esas empresas, o sea, son pequeñitas y que todavía están en esa contabilidad mercantil. Es romper el paradigma, ¿no? Para ir al contexto de norma de información mexicana, contexto internacional de la información contable financiera. Fíjate, Armando, que ahorita para cederle también la palabra a Juan Fernando, estás diciendo ya algunos términos y ya empezaron a salir también con la intervención hace ratito de Juan Fernando, términos como instrumentos financieros, el deterioro, la cuestión del estado de resultados integral, que sería el nuevo estado de resultados, por así decirlo, en el cual se le incorpora un concepto de las ORIS, otros resultados integrales, que van cambiando la forma de presentación, de reconocimiento de algunas partidas que tenemos en los estados financieros. Esta evolución que hemos estado teniendo, eso es lo que también yo creo que ha estado haciendo referencia Armando y también la cuestión de las evaluaciones que estaba comentando Juan Fernando, en el sentido de que, pues bueno, y sabemos nosotros este tipo de términos los estamos repercutiendo porque forman parte de una estandarización tanto a nivel internacional como una norma mexicana y a algunos todavía les sorprende la palabra de deterioro. Hay algunos que la palabra deterioro lo identifican solamente con una cuestión física, que es un deterioro también económico que pueden tener la cuestión de los activos. Y el otro lado de que todavía muchos piensan que la depreciación sirve como un mecanismo de evaluación para saber cuánto es el valor en que yo puedo disponer un activo, que al final de cuentas la depreciación es una distribución sistemática del valor de un activo que se repercute a otro activo a un costo o un gasto. Y de igual manera sería ese enfoque de la amortización. También lo decías hace ratito, Armando, el enfoque de los activos intangibles, cómo lo estamos midiendo, cómo lo estamos evaluando para efectos de poderlo incorporar como un activo. Sabemos la diferencia entre gastos que pueden ser identificados de gastos de investigación o de desarrollo, que al final de cuentas son formas diferentes de poderlos reconocer si se capitaliza o se manda la cuestión de resultados en forma directa. Creo que al final de cuentas sí nos hace todavía mucho más de permear este tipo de información internamente para ese reconocimiento técnico que estás diciendo, al final de cuentas poderlo plasmar hacia adelante. Sería algo así, ¿no, Juan Fernando? Sí, no, totalmente. Bueno, hemos tenido una evolución de la información financiera impresionante, ¿no? En los últimos años. Efectivamente, esto del estado de resultados integral incluso viene desde el 2013, la última modificación de la NIB 3, pero muchas empresas lo están viendo con mucho retraso, ¿no? En cuanto a su aplicación. Y ahorita que comentabas, Rodrigo, sobre deterioro, pues el deterioro incluso no nada más es de los activos de larga duración. Tenemos deterioro de instrumentos financieros en tesorería, tenemos deterioro de las cuentas por cobrar, tenemos deterioro de los pagos anticipados.
Entonces hay que revisar, y tenemos deterioro también de intangibles. Entonces hay que revisar bien los deterioros en el cierre, porque al final son trabajos que son como depreciaciones o amortizaciones aceleradas que nos sirven para ajustar los valores reales de los activos y que nos va a servir incluso para tomar decisiones sobre otra nueva metodología de depreciación o de amortización, ¿no? O de tratamiento de las partidas. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, ahorita lo que se refería, en la pregunta que estamos resolviendo, ¿no? De Martín, yo lo que veo es que efectivamente nos falta como que interpretarle más es importante saber que siempre decimos, pues el cliente lo que pida, sí, pero a veces el cliente se va mucho por lo que más le preocupa, que la parte fiscal. Y nosotros tenemos que resolver no solamente la parte fiscal, sino ayudarle a interpretar la información financiera, no solamente darle una balanza o unos estados financieros, sino decirle, mira, te voy a explicar qué está pasando con tu negocio desde el punto de vista numérico, ¿no? Y qué podemos hacer para mejorarlo y cómo está. Y entonces hacer un análisis financiero con él, explicándole esa interpretación del análisis financiero y saber cómo va el rumbo del negocio, hacer comparaciones, para que él se vaya involucrando en que la información financiera es necesaria, ¿sí? Porque efectivamente es muy cierto que muchas veces los clientes dicen, pues yo le pago al contador solamente para que haga los impuestos y los estados financieros los guardo en un cajón. Entonces, de nosotros consiste como profesión darle el peso a la información, ¿no? Para que ellos la valoren y sepan lo importante que es la información, porque pues, antes de los impuestos está la información financiera, que es la que va a servir para saber cómo va el negocio y qué podemos hacer por él, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo, te traemos ahí una desviación muy grande con respecto a los servicios del contador y lo que ofrecemos y lo que percibe el cliente como usuario de la información financiera, ¿no? Que para él es un usuario, pero de los impuestos y ni siquiera está pintando como un usuario de la información financiera y nosotros tenemos que involucrarlo, ¿no? No solamente hacerlo partícipe, sino involucrarlo en muchas cosas que hay en la información financiera. Yo con algunos clientes que tuve a lo largo de tener el despacho, como no le hacían caso a la información financiera, yo pedía una reunión cuando emitíamos un balance, un estado de resultados integral, y me sentaba y les decía, bueno, les voy a platicar cómo está, ¿no? Y entonces les hablaba cómo se dieron las cuentas por cobrar, qué clientes han pagado, qué clientes no, luego nos íbamos al pasivo, decíamos esto lo traemos y no lo hemos pagado, y en el programa de pago siempre se viene arrastrando y aquí está y nos está causando un capital de trabajo más pequeño. Y entonces así los iba involucrando y hablamos luego de la rentabilidad. Oye, estamos haciendo gastos como que no son tan necesarios, está bien, son para los trabajadores, pero al final no los sueldos otros, festines y demás, y nos está impactando en la rentabilidad. Entonces, cuando ya les hablamos de eso, ya el cliente, la primera, la segunda vez lo escuchó y después ya decía, oye, ¿podemos adelantar esa reunión? Oye, ¿podemos tener la reunión? Me gustaría tengo unas dudas, ¿no? Entonces, y eso es lo padre, ¿no? Si nosotros los involucramos a ese tipo de interpretaciones, hasta valoran más el trabajo. Yo siempre he presumido decir, la contabilidad, el servicio de contabilidad, no es valorada, es mal pagada y es muy matada, ¿no? Todo con nada, ¿no? Al final. Y sí, sí es cierto, pero cuando nosotros los involucramos, ya vemos como que por lo menos que están más preocupados en ese tema y no forzamente todo es fiscal, ¿no? Sino dicen, oye, pues esto es el negocio, ¿no? Me tocó una empresa de autotransporte que decía, pues es que está muy padre el estado de resultados, pero yo nunca he visto ese dinero porque veía la utilidad neta, ¿no? Dice, no, lo que pasa es que no lo ves porque se da por remesas que lo estás usando y se está haciendo como revolvente toda la lana con todo lo que gastas. Pero pues en algún momento sí lo tienes ya acumulado en este periodo. Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos que participar y sobre todo involucrar, desde un punto de vista, involucrar a nuestros clientes en cómo tenemos que interpretar para que ellos vayan conociendo su negocio desde la perspectiva de los números, ¿no? De la información financiera. Es que, por ejemplo, en el caso de esta transportista que estás comentando, creo que hizo falta también explicarle el estado de flujo de efectivo.
que justamente es en dónde quedó el dinero. El resultado es, operé mucho, tengo tanto número de ingresos, tengo tanta utilidad para poder repartir, y ahora sí, ¿en dónde está? Porque no lo veo en la cuenta bancaria. Y eso pues ya me sirve para poder darle una explicación por medio del estado de flujos de efectivo, decirle, ¿sabes qué? Es que compraste cosciones de inversión, estás aplicando ya el recurso, que esto te va a dar mayor rendimiento. Oye, pagaste pasivos, que al final de cuentas formaban parte de una cuestión de una operación y al final de cuentas te está reabasteciendo la mercancía para que tú puedas seguir operando. O sencillamente te entregué dividendos líquidamente. ¿En dónde está? Está en tu bolsillo accionista. Ahí está la cuestión de los dividendos. Justamente creo que es complementario y por eso son los 4 estados financieros básicos que están haciendo referencia, que es el balance general, el estado de flujos de efectivo, el estado de resultados integral y el estado de cambios en el capital contable como un complemento. Y creo que al final de cuentas es el procesamiento. Y también concuerdo contigo ahí, Juan Fernando, en el sentido de que muchas veces nos contratan solamente para poder determinar impuestos, que yo cuando hago una cotización le incorporas, voy a hacer estados financieros, voy a hacer esto y esto y esto. No, 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 está muy caro, solamente dame en la línea de captura para que yo pueda pagar la cuestión de los impuestos. Oye, hay razones, eso es más barato, pues sí, porque no le está repercutiendo tanto tiempo. El proceso del análisis financiero tiene que ver con esa presentación, agrupación, análisis, entregado la cuestión del estado de flujos de efectivo, analizado las partidas que tienen flujo, la cuestión de si hubiéramos estado en un periodo inflacionario, el B10, el hacer el análisis de las partidas monetarias, no monetarias, los efectos del repomo, o sea, incorporando, si me están pidiendo estados financieros con una conversión con moneda extranjera, es invertirle tiempo y hacer papeles de trabajo, que eso al final de cuentas, aunque yo sea muy profesional, no puedo entregártelos todos porque es una repercusión de tiempo y al final de cuentas no lo estás pagando, solamente estás pagando por una contabilidad simplificada para un enfoque totalmente de cumplimiento fiscal, que van a decir que no existen diferentes contabilidades. Armando lo estaba comentando, hay una contabilidad que al final de cuentas hace con un enfoque mercantil, hay una contabilidad que está haciendo con un enfoque totalmente fiscal. Realmente la que deberíamos estar haciendo y que debe ser la base para todas las contabilidades es justamente la contabilidad financiera. Armando, un poquito vinculando con esto que estamos diciendo, para ir también un poquito concluyendo nuestra sesión del día de hoy, ¿qué crees que nos hace falta para poder enfocarlo y dárselo como comentario a la gente que nos está viendo en vivo? Fíjate que adicional, yo creo que tendríamos que comentar qué nos hace falta. Ahora sí que más aplicación de NIF, pero fíjate que quiero tocar un punto, quizás va a ser un poquito delicado. ¿En qué sentido, no? El cierre contable, yo les he dicho a muchos de los contadores, no es depuración de cuentas, no es mes 13, ni tampoco registrar lo que te falta. Son reconocimientos contables para dejar partidas de acuerdo a la norma. Y aquí el punto que quiero tocar es auditores, y sobre todo auditores externos. ¿Por qué? Porque la autoridad nos va a tocar o nos está tocando que nos hemos dedicado a la auditoría, ¿sí? Y con una complejidad muy fuerte. ¿Qué es lo que va a pasar? Auditores, ¿no? ¿Qué es lo que evalúa el auditor? Evalúa estados financieros. Otra vez, ¿no? El auditor independiente evalúa estados financieros. ¿Cuál es cuál es el parámetro de calidad de la evaluación de estados financieros? La norma de información contable. Es decir, norma de información financiera, hay IFRS y USGAP según el contexto que estés. Entonces, la norma. Yo por ahí algunos colegas digo, sin afán de tocar, porque por eso es muy respetado también, muchas veces a la no aplicación de la norma, sobre todo, por ejemplo, D4, D3, ¿sí? Dan salvedad sin efecto fiscal. Entonces, independientemente de que no haya un efecto fiscal, ¿sí? Si hay salvedad al dictamen. Luego, entonces, si hay salvedad, tu información contable podría pensarse no es correcta, de acuerdo a la norma de información financiera, por esencia de la norma. Y no nada más esas tres, ¿eh? Hay algunas otras normas que no se podían aplicar. Entonces, va a ser importante el dictamen que se emita
de estas cifras de 21-21 a 22-22. No sé cuál va a ser la óptica de la revisión de la autoridad, pero sí vamos a estar en la profesión, ahora sí que en el ojo del huracán. Y entonces ahí también podríamos decir, entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para que esa información que estamos llevando a la autoridad, fíjate, si analizamos ese código agrupado, ¿sí? Anexo 24, hay muchos conceptos, no quiero decir que todos, hay muchos conceptos que son salidos de norma de información financiera. Conceptos como el que estamos platicando, deterioros, diferidos. Son conceptos, ¿sí? De esencia de la norma de información financiera. Y entonces, muchas entidades están enviando su información. Muchas empresas van a ser dictaminadas por contadores públicos independientes. No se diga por los despachos Before y demás, que también tienen que aplicar norma de información financiera. ¿Qué nos falta? Quizás concientizarse al empresario, ¿no? De la importancia de la norma. Y si vamos a hablar, si que hay un cierre fiscal de suma importancia, también hay que hablar de la gran importancia del cierre contable. Porque al cierre contable, a la determinación del impacto al capital, utilidad o pérdida, ¿sí? De ahí vas a considerar tus conciliaciones contables para determinar tus cifras fiscales. Es más, para otras áreas, ¿no? Para previsión lavado de dinero, auditoría, para todas. Entonces la base contable, la información contable, dejar de darle ese enfoque mercantil o fiscal, sí un poquito más o mucho más financiero contable de acuerdo a la norma, es decir, estar dentro del deber ser de la norma de información financiera mexicana, o IFRS según te corresponda, y de ahí en esa fase con la confiabilidad, ¿sí? Es decir, tener mi imagen fiel, como dice la norma, de mi información financiera, hacer las conciliaciones y entonces sí determinar mis pagos de tributos de renta, de todos los impuestos correspondientes y también cubrir necesidades financieras o de toma de decisiones del usuario en general. Y fíjate, Armando, que lo que comentas también es algo que hemos tampoco no permeado como profesionistas la importancia de una provisión y sobre todo de cómo determinar la cuestión de una provisión, porque creo que también hemos utilizado también en mala palabra en que le decimos a alguien, oiga, contador, descárguese todos los FDIs que están en la plataforma de SAT y provisionese la cuestión de los comprobantes. Eso pues realmente no es una provisión por naturaleza, eso sería una obligación ya asumida y debería de considerarse un pasivo, ya sea un instrumento financiero o otro tipo de cuenta por pagar. Pero una provisión, pues realmente se tiene que analizar la cuestión de la incertidumbre, si se va a pagar la cuantía, o sea, es diferentes procedimientos para poder identificar una provisión que van a quedar repercutidas dentro de la información financiera. De igual manera, comentaré, hay otro comentario de ahí de William Gutiérrez y dice, creo que el contador Juan ha comentado algo real. Muy pocas veces el contador que da el paso a invitar al cliente a tener el acercamiento. Muchas veces, si no es el cliente el que nos habla, no nos reunimos con él o con ellos. Es el comentario de William Juan Fernando. De igual manera, algo que pudiéramos ir concluyendo, por favor, Juan. Sí, con todo gusto, gracias. Pues sí, evidentemente se ha sofisticado mucho la información contable y la información financiera que tenemos nosotros como profesión y que nadie más estudia y que nadie más revisa con la profundidad que nosotros. O sea, no esperemos que otras áreas no las quieran revisar. Los usuarios actualmente son más y cada vez son más porque cuando se convirtieron los principios de contabilidad a normas de información financiera, pues hubo una transformación total de que ya los principios ya no eran nada más para el contador y para los que utilizaban la contabilidad, sino ya tenemos mucha gente que sabe que la información financiera está ahí y que la puede utilizar a su verdadero antojo. Por lo tanto, nosotros nos volvemos más responsables de que dicha información pues, no contenga distorsiones y que cumpla y se apegue a la normatividad. Pero también, como ahorita William lo comentaba, que nosotros seamos los protagonistas, ¿sí? Como líderes de poseer este conocimiento
y esta información, aun y cuando nosotros no la preparemos, porque sabemos que también vamos a decir que eh, que podríamos, la personalidad de cada persona, vaya la redundancia, la persona que hace la contabilidad es una persona que está trabajando con un proceso de investigación, porque eso para mí es la contabilidad. Hace un proceso de investigación de las operaciones y con eso llega a algo que es la veracidad de la información, ¿no? Entonces, él no tiene seguramente o tiene sus limitaciones para poder platicar, interpretar y analizar la información financiera. Habrán otros niveles que digan, espérate, yo sí la puedo analizar, yo sí la puedo comentar. Nosotros como prestadores de servicios donde tenemos clientes y sabemos cómo jalar los clientes, pues somos los que podemos vender esta información, ¿sí? Y saber todos los recovecos que contrae la información. Si nosotros estudiamos bien los estados financieros desde el punto de vista de cada negocio y decimos, pues es que ¿por qué está reflejado así? ¿Por qué se impactó en el pasivo? ¿Por qué tengo la cuenta por cobrar tan alta? ¿Por qué no se está cobrando? Y nos vamos realmente al fondo de las causas, por qué presentamos así la información, pues vamos a ser los que vamos a dar los resultados y las respuestas a las preguntas que pueda tener el empresario o el administrador del negocio, ¿no? Nosotros somos los que les vamos a dar la solución. Si nada más somos hacedores de información y les mandamos ahí un montón de partidas contables que son meramente técnicas y que no las van a entender, y pues ahí te va el reporte y ahí te va tu cuadernillo, pues yo creo que eso se va a ver bonito así como cuadernillo, pero nadie le está prestando atención y ellos seguramente lo van a mandar a su banco para un crédito, para los fines que busque una licitación, y al final ahí se va a quedar. Y cuando tú tenga dudas va a decir, oye, contador, pues explícales, ¿no? Yo creo que sí, nuestra responsabilidad tiene que ir un poquito más allá en poder ser protagonistas en la interpretación y el análisis junto con nuestros clientes de esta información para que ellos la entiendan. Y jamás van a entender ni nos van a desplazar en el tema técnico porque pues, nosotros somos los hacedores y los que conocemos bien la normativa, pero créanme que yo me he visto involucrado en algunos foros con mucha gente de muchas áreas donde digo, pues todo el mundo se preocupa por los estados financieros, pero nadie sabe lo que es la partida contable, ni saben cómo se registró y no saben ni siquiera qué lo soporta en muchas de las partidas. Entonces ahí es donde uno tiene el liderazgo y es donde uno hay que tomar, ahora sí que ser el protagonista de este tipo de situaciones para que podamos, pues ahora sí que ayudar a nuestros clientes, ¿no? En esta información, saberla explotar. Amigos que nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos, a todas las personas que nos están escribiendo y que se quedaron para esta plática. Una de las cosas que hicimos para poder estar el día de hoy con ustedes fue ese planteamiento de un punto que creo que pudiera servir como base para este cierre 2022, 21, perdón. Pero aquí, al final de cuentas, también lo habíamos anticipado. Era muy poco el tiempo que íbamos a estar transmitiendo como para poder dar todo el planteamiento, que seguramente iban a surgir muchas dudas. Pero creo que con el enfoque que le estamos dando, pues bueno, sirve como un tema de análisis y de importancia para que ustedes puedan revisar la cuestión de su información financiera y que al final de cuentas, bueno, lo lleguen a identificar. Si se dan cuenta, estuvimos hablando tampoco de tema fiscal, o sea, estuvimos tocando ciertas partidas nada más como un tema de referencia, pero no estuvimos enfocándonos con el tema fiscal. ¿Esto por qué? Porque creo que la base de la información para poder reportar en los mundos que pudieran estar teniendo, como se estaba diciendo, un tema mercantil, fiscal, financiero, pues obviamente la técnica contable y sobre todo esta estandarización de las normas de información financiera. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, a todas las personas que nos están escribiendo en vivo y que nos estuvieron viendo, que ahorita los estaba monitoreando. Y muchas gracias a ti, Armando, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Juan Fernando, por acompañarnos el Gracias. día de hoy. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Saludos, Bueno, Juan. Es un placer Buenas tardes. siempre platicar con ustedes. Gracias, buena este, tarde. el día de hoy entonces nos acompañó el contador público Armando Arteaga, también el contador público certificado Juan Fernando Basalúa. Muchas gracias ante la distancia a ustedes por compartirnos su conocimiento. Muchas gracias y un abrazo ante la distancia a ustedes.
Antes de retirarnos, de nueva cuenta los invito a que las personas que lo puedan ver en cuestión diferida puedan poner los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad estaremos contestando algunos comentarios. Estamos en redes ahorita en Facebook. Nos pueden buscar en YouTube como Rodrigo A. Ramírez Venegas, que estamos subiendo contenido. Ya llevamos más de 150 videos subidos referentes a temas financieros, contables, fiscales, de derecho, de prevención de lavado de dinero, seguridad social y algunos otros temas más como ética, que al final de cuentas creo que han estado ayudando. Suscríbanse, compártanlo, pónganle la campanita de cada vez que les avise que estamos subiendo nuevo contenido, que nos busquen en podcast. Este tipo de pláticas también la estamos subiendo en esa forma de distribución. Estamos en diferentes cadenas de distribución de podcast. Ojalá nos ayuden a compartir la cuestión del material. Y ahora sí, muy buena tarde a todos. Feliz inicio de diciembre con las fiestas y estaremos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete. Sí.